Bueno, Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, te agradecemos entonces esta conexión. Hubiera querido, Santiago, estar también presente acá con nosotros por distintas, ya han visto en su biografía que tiene muchas responsabilidades, está pronto a asumir algunas allá en la Casa Generalicia en Roma y está con todos esos preparativos, pero conoce el camino de FEM, conoce eh, esto que nos estamos planteando, de ir haciendo, profundizando miradas para la pastoral educativa y queríamos, aunque sea, tenerte virtualmente. Así que te agradecemos y te damos ahí el paso, la palabra. Bueno, muchas gracias a ustedes por aguantar que el encuentro pueda ser así. Eh, Lamentablemente, en este ir y venir se complica con médicos y cosas, y entonces, bueno, lo hacemos así y damos gracias a quienes han inventado todas estas tecnologías y a Dios de podernos encontrar, aunque más no sea mediante estos medios. Me pidieron que yo dijera una palabrita sobre dos temas que aparentemente no tienen conexión, pero que podemos convocar juntos y tratar de pensar. Uno es el hecho de que ustedes estén juntos y que FEM sea la institución que los cobija para convivir. Y el otro es el de la pastoral educativa. La apuesta de la existencia de FEM es un signo de la iglesia de hoy. Nosotros, los religiosos dedicados a la educación, o los que dedicados a muchas otras cosas, también introdujeron instituciones educativas en su misión a lo largo de la historia, siempre hemos estado acostumbrados a que, bueno, lo nuestro era nuestro. Y entonces cada institución educativa tenía una impronta, una marca, de acuerdo a la congregación que la había fundado o que la llevaba adelante. Hoy en día son muchas las instituciones que no pueden seguir a cargo de las congregaciones que las fundaron o que las tenían tradicionalmente a cargo y que quedan en manos de otras congregaciones. Nosotros en el ámbito de la red La Sayana tenemos hoy en día varias escuelas que provienen de otras tradiciones religiosas, de los lazaristas, de los carmelitas, de las hermanas de Jesús María, perdón, de la Compañía de María, no de Jesús María. Eh, Eso nos ha hecho pensar y experimentar algo nuevo en la iglesia. La novedad no está en que convivan en la iglesia distintas tradiciones o carismas, porque eso lo encontramos nosotros ya presente en la primera iglesia. Desde el principio, lo vemos ahí claramente en San Pablo, en la carta a los Corintios, por ejemplo, la vida de la iglesia reconoce dentro de sí distintos carismas. Los carismas no son entidades físicas que se puedan partir o que se puedan mezclar. Los carismas son dones espirituales que alguien recibe y lo recibe para el beneficio del conjunto. Los carismas son algunos muy tradicionales, qué sé yo, esos muy llamativos, como por ejemplo el don de lenguas o el don de hacer milagros. Otros son, para Pablo, mucho menores, mucho menos notables, aunque mayores
en su realidad. El principal de todos, dice San Pablo, es el amor. Cada uno de los fundadores o fundadoras de las congregaciones o familias religiosas a las que nosotros pertenecemos recibió un don particular, el don de fundar, un don del fundador o de la fundadora, que no es el mismo de la familia religiosa. Ninguno de nosotros es el fundador de nada. Bueno, puede ser que entre ustedes haya fundadores de algo, pero yo en todo caso no soy fundador de nada. Sin embargo, las instituciones a las que pertenecemos guardan, cobijan un don que recibieron para el bien de toda la iglesia, incluso para el bien del mundo. A veces se suele confundir el carisma con la misión, y entonces hay quien dice, sí, el carisma de los lasallanos, pongámosle, de lo que yo sepa, el carisma de los lasallanos es educar. Y educar no es el carisma de los lasallanos, porque educar es una misión que tienen los lasallanos y mucha otra gente. ¿Qué es lo particular, lo propio de los lasallanos? Bueno, los lasallanos decimos que nuestro carisma es la asociación para educar. Es decir, la capacidad de crear grupos que se hagan cargo de procesos educativos, la capacidad de crear instituciones que se hagan cargo de procesos educativos, la capacidad de darle a esos grupos y a esas instituciones una fuerza, una identidad que viene de más allá de las personas. Cada una de las congregaciones o familias religiosas a las que las instituciones a las que ustedes pertenecen o en las que ustedes trabajan tiene un carisma, y ese carisma ha formado esa institución, esa escuela en la que ustedes están. Su escuela tiene un sello que es del todo particular. Y esa riqueza no se puede perder, no se debe perder. No es que ahora por estar en FEM se hace una especie de locro con todos los carismas que estaban allí en estas instituciones y ya no se sabe muy bien dónde está el zapallo y dónde está la carne, apenas se pueden distinguir los huesitos. No, no se trata de eso. Tenemos que hacernos la idea de que hay que pasar de del multicarisma, digamos, por poner una palabra así medio rara, del multicarisma al intercarisma. ¿Qué diferencia tiene una cosa con la otra? Cuando decimos, por ejemplo, que una realidad es múltiple, queremos decir, bueno, adentro de esa bolsa, de ese recipiente, tenemos muchas cosas y están ahí todas una al ladito de la otra y se pueden distinguir. Eso es lo múltiple. Ahora, en el comienzo, cada una de las instituciones que se va añadiendo, agregando a esta familia de FEM, tiene sus cosas y las tiene distintas de las demás. Lo que se espera no es que se integren en algo que no es ninguna de todas esas y ya no se pueda reconocer nada, sino que lo que se espera es que se cree un intercarisma, un entre instituciones, un entre carismas. El entre es lo que se da justamente en medio de dos, o en medio de tres, o en medio de muchos. Una realidad que los une a todos, preservando la distinción y creando una realidad nueva. Lo nuevo no es la suma de todos, la mezcla de todos, donde todo se pierde, sino que la unión, la realidad nueva es superadora de todas estas otras. Se espera una comunión, una unidad en la que unos a otros puedan ayudarse, integrarse, crecer sin perder lo propio, generando algo que es completamente nuevo, algo que no existía hasta ahora. Es algo de lo que podemos ver nosotros aludido en esa figura o idea de la iglesia que hoy en día llamamos
siempre hemos llamado, pero ahora se nos subraya, sinodalidad. La sinodalidad es el caminar juntos. Desde siempre, el sínodo, el caminar juntos, es una descripción de quiénes somos los cristianos. Pero el sínodo es justamente un modo de aludir a la comunión de la Trinidad. Esa unidad particular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que los pone en relación de iguales, los pone en relación de ser unos origen y destino de los otros, sin que nada pueda ser reducido de uno al otro. Del mismo modo, los cristianos estamos unidos en la iglesia. Todos somos el fin y el origen de los demás. Cada uno de nosotros es fin y origen de sus compañeros, de sus compañeras, de los demás que formamos parte en la iglesia. Y juntos hacemos esa unidad, que es una unidad particular, una unidad que no se puede disolver, una unidad que se forma por el amor, pero un amor que es para siempre. A imagen de eso, a imagen de este modo de ser iglesia, se constituye FEM, no sumando simplemente carismas y obras, sino invitando a una comunión de esos carismas para ejercer la misión educativa en cada una de esas obras con un modo que le era particular de antes y con una novedad que le es propia del modo de estar juntos ahora, del modo de enriquecerse juntos unas obras con otras obras. Dicho esto sobre este primer elemento del ser juntos FEM, vamos a ir a lo de la pastoral educativa, si les parece. No sé si sobre esto, primera cosa, alguien quisiera comentar algo, decir algo o preguntar algo. Podemos hacer una primera conversación. Si es que tenemos algún modo técnico fácil de hacerlo. Sí, sí. ¿A mí me escuchás bien, Santiago? Sí, perfecto. Ahora ahí pregunto y te la repito acá cerquita del micrófono. Dale. ¿Hay algún reflejo, un comentario, alguna cosa preguntando sobre este primer planteo? En principio no, Bueno, Santiago, seguimos un poquito adelante seguimos y entonces. Vamos entonces con lo de la pastoral educativa. Ustedes recibieron una hojita, una hojita apenas, una paginita, con el comienzo de una conferencia de hace ya varios años, que probablemente algunos de ustedes ya conocían, del padre Alberto Parra. En esa conferencia, el padre Parra comenzaba aludiendo a una encuesta que se hizo allá en los años 90 en Colombia a escuelas católicas y señalando lo que la encuesta daba como resultado y diciendo, bueno, eso no es la pastoral educativa. Entonces, una primera cosa que pregunto yo es a quienes hayan leído la conferencia, el pedacito de la conferencia esa, o quienes ya conocen la conferencia de antes, ¿qué es lo que les hizo pensar eso que el padre Parra dice al comienzo? me hizo pensar, sí, a ver si se escucha. Bueno, Primero que la lectura me pareció una radiografía exacta de lo que vivimos fuera, cultural, y segundo, me hizo pensar mucho en el desafío de la evangelización del público. ¿se escuchó? ¿Santiago? Casi no. Dice que le pareció una radiografía exacta de la situación de muchas escuelas y la dejó pensando mucho en la evangelización del currículum. Gracias. Mm, ¿Alguien más? Sí, de que evidentemente estamos llamados a algo más.
de que evidentemente estamos llamadas a algo más en la escuela, ¿no? Toda la serie de actividades Que que todas vamos a las, realizar. que todas las serie de actividades que se vienen organizando. Decime de vuelta lo último. Un llamado a relacionar fe y ciencia. Un llamado a relacionar fe y ciencia, y lo anterior, evidentemente sí, estamos convocados a hacer algo más de lo que venimos haciendo en las escuelas. Ah, gracias. Ujú. Bien, gracias. Entonces, tenemos claro, bueno, hemos leído o hemos escuchado qué cosa no es. No digo que tengamos claro qué cosa no es. No es pastoral educativa el tener unas horas de catequesis, el tener unas misas, unos rezos, imágenes, fiestas, cualquier tipo de estos elementos o episodios o eventos de tipo religioso dentro de la escuela. Eso no es la pastoral educativa. Una escuela no es una escuela que se entienda como instrumento pastoral, como lugar de misión, de evangelización, simplemente por tener unas personas nombradas para unos trabajos y unos horarios, aun cuando todo eso se haga muy bien. Porque lo que hace a una institución educativa tener pastoral educativa es justamente que lo educativo sea campo de evangelización. Y todos ustedes lo saben bien, el grueso de la actividad educativa pasa por las actividades que el currículum oficial pide. Las áreas, los reglamentos de la convivencia, un determinado calendario escolar. Esos son los elementos básicos. Si esas cosas no están, no hay escuela. Si falta todo lo demás, puede haber escuela. La escuela de gestión pública es eso, una escuela donde no hay ninguna de todas estas cosas, y sí hay una escuela. Para que haya pastoral educativa, lo primero que tiene que haber es una institución educativa que funciona como tal. Y le hace falta, además de este aspecto puramente formal, lo que la constituye como escuela con valor, y que es la gente que está dentro de la escuela. Los que hacemos la escuela somos las personas que trabajamos allí y que estudian allí, o que estudiamos allí. Una escuela es, por definición, una comunidad de adultos y una comunidad de niños o adolescentes o jóvenes que juntos trabajan procesos educativos. El valor de una institución educativa tiene que ver con su edificio, tiene que ver con su biblioteca, tiene que ver con su equipamiento tecnológico, pero sobre todo el valor de una institución educativa está en el valor de cada uno de los que allí trabajan. De manera que el esfuerzo mayor para que una institución educativa tenga un esquema de pastoral educativa está puesto en las personas que allí trabajan. El padre Parra, cuando quiere plantear, entonces, qué sí es la pastoral educativa, recurre a una figura, podríamos decir nosotros así, de lo explícito y de lo implícito. Probablemente no con estas palabras que yo lo voy a explicar, pero creo que se puede entender así. Hay en la escuela un anuncio del Evangelio que tiene que ser permanentemente implícito. Es decir, uno tiene que respirar dentro de la escuela un ambiente que esté, decía un hermano nuestro hace muchos años, saturado de valores evangélicos. Los modos de relación de las personas
los criterios con los que se toman las decisiones, los reglamentos, las formas habituales de resolver las cosas, tienen que tener criterios evangélicos, criterios que tienen que ver con el modo de Jesús de hacer las cosas. Criterios evangélicos que no son, por ejemplo, que es el que tiene más mérito el que va a hacer las cosas, sino que por el contrario, tiene una lógica de gratuidad. Como dice por ahí el Evangelio de Mateo, Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. No le hace llover al campito del bueno y en el otro, en el del malo, hay sequía. Para todos es, porque es gratis, porque es don. Un ambiente saturado de valores evangélicos sería como el gran núcleo, el gran, si se quiere, ambiente, la gran forma de ser de una escuela. Pero además, la selección de los contenidos, el modo de enseñar, lo metodológico, también tiene que tener criterios evangélicos. Es decir, si bien en la escuela hay que enseñarlo todo, aquello que sirve de eje, aquello que sirve de criterio para juzgar el valor de los distintos contenidos, también tiene que tener una posición evangélica. Y los métodos tienen que ser métodos que contribuyan a la creación de realidades relacionadas con el Evangelio. Es decir, que, por ejemplo, privilegiarán más lo común que lo individual. Privilegiarán la construcción de realidades transformativas del ambiente en el que la escuela está y no un encierro de la escuela dentro de sí. A esto llamamos lo implícito. Y lo implícito hace necesariamente llamado a que en algún momento de la vida escolar lo implícito se explicite. Y ese es el lugar, el rol particular, tanto de la catequesis como de algunos momentos particulares de la vida escolar, como puede ser el acompañamiento de alguna circunstancia de la vida de los alumnos o de los docentes, o algún acto particular de celebración, momentos en los cuales tiene que quedar claro por qué hacemos como hacemos, por qué decidimos como decidimos, por qué, a qué fe adherimos, quién es Jesucristo, quién es el hombre, quién es la iglesia. La catequesis de la escuela tiene esa particularidad que no tiene otro tipo de catequesis, y que es la de referirse permanentemente a lo que los demás espacios de aprendizaje están trabajando. En la escuela, la catequesis no debería tratarse también, pero no fundamentalmente, de explicitar los sacramentos y la historia de Jesús por la historia de Jesús misma, sino que los contenidos de la catequesis de la escuela deberían traer los elementos de la fe a raíz de los problemas que las demás ciencias, de las humanidades, el arte, etcétera, plantean a los alumnos. Porque de lo que se trata en la vida no es de asignaturas sueltas, sino que es de lidiar con problemas. Los problemas son siempre multidisciplinares, pluridisciplinares, interdisciplinares, si queremos. Y la fe es un elemento que ayuda a la resolución de los conflictos, de los problemas que vivimos, aportando un modo de entender al hombre, un modo de entender la vida, una referencia personal que es Jesucristo. Para hacer esto, ustedes van a ver cuando lean la conferencia completa del Padre Parra, el Padre Parra nos acerca un modo de considerar la relación de las ciencias entre sí desde una teoría de un filósofo alemán, Jürgen Habermas.
Es un modo de entenderlo, a mí me parece muy práctico y muy útil, pero en los distintos discursos sobre pastoral educativa que existen en Argentina y en otros países, hay otros modos de poderlo ver. Más allá de la adhesión a los modos que Habermas clasifica las ciencias y piensa su interrelación y puede pensar en lugar de la teología en ese conjunto, eh, sí me parece que hay que captar lo que está de fondo en esa propuesta. Y que es que lo que no puede faltar en ningún planteo de ninguna ciencia en particular, de las humanidades o de las artes o del deporte, es que cualquiera de todas estas realidades humanas que enseña la escuela, cualquiera de estos desarrollos, tienen una intencionalidad de emancipación del hombre, tienen una intencionalidad de liberación del hombre y de las sociedades. Es decir, que sean más auténticamente hombres y más auténticamente humanas. Si nosotros logramos que todo nuestro currículum escolar esté atravesado por esta intención, es decir, enseñar matemática no por la matemática, enseñar geografía no por la pura geografía, sino al servicio de procesos de mayor autonomía de cada persona y de mayor autonomía de los grupos humanos y del pueblo, del barrio, de la ciudad en la que vivimos, entonces sí vamos a poder hacer que el Evangelio dialogue con estas distintas problemáticas que las ciencias presentan a nuestros alumnos. Evidentemente que esto hace relación a un modo de aprender que no es alguien que explica en un pizarrón y los demás copian, sino que habla de un modo de investigación y de aprendizaje en relación con la vida social, con problemas que tienen que ver con el contexto en el que estamos viviendo y con modos de resolverlo, de resolver esos problemas resolviendo el aprendizaje al mismo tiempo. Y claro, también nos habla de criterios de organización de la escuela. Una escuela en la que cada profesor vive en su mundo y no dialoga nunca con ningún otro, y donde los catequistas tampoco dialogan con nadie, sino que tienen su propio desarrollo, también hace imposible la tarea de una pastoral educativa. Si queremos, hay tres grandes líneas de trabajo de los directivos, particularmente, pero también de quienes animan las obras, tres líneas permanentes de trabajo para lograr esta pastoral educativa. La primera es la formación de las personas. Formar a las personas significa ayudar desde la propia experiencia de cada uno a ir adhiriendo de corazón y en la práctica a esta forma de realizar la tarea educativa. La segunda es la creación de estructuras. No hay posibilidades de acción nuevas sin cambios de las estructuras nuevas, pero no hay estructuras nuevas sin personas que se renueven por dentro. Es como una relación circular entre una cosa y otra. Crear estructuras nuevas significa que a veces los horarios que tenemos conspiran contra esta posibilidad. A veces los modos de circulación o de uso del espacio van en contra de la posibilidad del encuentro. A veces los rituales que la escuela tiene no permiten el diálogo, no permiten la reflexión. Es necesario cambiar estructuras, también las estructuras curriculares. Revisar nuestra propuesta curricular es algo que hay que hacerlo en función de estos criterios de la pastoral educativa y de la formación procesual que se va llevando. Tampoco se puede hacer todo de un día para el otro, ni de un modo definitivo. Es un proceso en el que todos vamos creciendo y vamos descubriendo estas relaciones entre las ciencias y el Evangelio.
entre las artes y el evangelio, entre las humanidades y el evangelio, entre las humanidades y las ciencias, etc. Y por último, la tercera línea de trabajo es el acompañamiento. No basta con plantear procesos formativos, la formación nunca es un hecho aislado, siempre es un proceso que se acompaña durante mucho tiempo y requiere ese acompañamiento. No basta con crear las estructuras y tener un lindo proyecto curricular y dejarlo impreso. Es necesario el acompañamiento, las instancias de acompañamiento de las personas y de los grupos en la puesta en marcha de las estructuras y en el crecimiento dentro de la formación, de los procesos que se van formando. Digamos entonces que en el centro de esta propuesta está eso que el Papa Francisco llama cultura del encuentro. Cultura del encuentro que no es solo un encuentro entre personas, sino que es una cultura del encuentro al modo escolar. Se encuentran en la escuela personas, los educadores y los que se educan juntos, pero también se encuentra en la actividad de la escuela las familias y el barrio de donde esos chicos y chicas viven, la ciudad en la que unos y otros viven, los problemas de cada una de estas ciencias, las realidades a las que cada una de estas ciencias y artes y distintos discursos científicos que allí viven en la escuela pertenecen. Todo esto se encuentra y todo esto constituye una cultura que tiende o debe tender a la transformación, a la liberación, a la emancipación de personas y de grupos. Solo ahí encuentra lugar el Evangelio. Es un poquito rápida y apurada la descripción que hacemos, pero ahora lo que a mí me gustaría es que pudiéramos pensar juntos alguna cosa de resonancia de esto. Si quisieran, en los grupos que tienen ahí en las mesas, por ejemplo, conversar unos minutos en torno a estas primeras ideas, a ver qué reacción les causa, qué les parece que es posible o imposible en las instituciones a las que ustedes pertenecen, qué ensayos ya se hicieron y ven que funcionaron o no funcionaron en sus escuelas. En fin, un momento de diálogo en torno a esta primera propuesta que les ofrezco. Podemos tomar Buenísimo. 10 minutos para eso, en 15, ¿sí? Bueno, tal vez. Buenísimo. Ahí nos ponemos, Santiago, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Mi tal? nombre es Matías, del Colegio Plácido Marín de Mataderos. Lo que estábamos charlando y compartiendo es, frente a los cambios de las realidades, los cambios como colegio, los cambios después de la pandemia, hace difícil ver lo positivo de todo lo logrado antes, a nivel pastoral y a nivel escolar, y hace también difícil ver qué es lo positivo que se está logrando en estos momentos. Entonces, es difícil hacer las interacciones de las dos cosas, porque hay mucho bueno que se hizo, que se tiene que continuar, y mucho bueno que se está haciendo ahora que por ahí no se ve el fruto. Y todo eso en conjunto, trabajándolo con los demás docentes de la institución, para que todos vean que hubieron frutos antes y que hay frutos ahora. Todos, toda la comunidad docente, directivos, estudiantes y los docentes mismos. Que todos veamos que se hicieron grandes cosas, que hay que continuar, y que se están haciendo buenas cosas y hay que continuarlas. Darnos cuenta de ello, que no hay que perder, que lo viejo no es malo, que hay que continuarlo, y que lo bueno está
para sostenerse, pero trabajar en equipo y que, bueno, la pastoral la tenemos que hacer todos. Es el desafío más grande, porque queda en el imaginario social de que la pastoral es el ámbito de la catequesis y nada más, pero eso pasa en todos los colegios, no importa qué congregación. Es un desafío muy grande. Eso es lo que comparto. Muchas gracias. Muy bien. ¿Hay un grupo más que compartir una resonancia? Ya viene uno, ¿eh? Ahí viene. Muy bien. Buenas, ¿cómo estás, Buenas. Santiago? Muy bien. Yo soy Denise del Instituto Santa Ana de Belgrano. Estábamos ahí compartiendo con la mesa, con nuestros compañeros del colegio, que venimos hace muchos años trabajando en esto de la escuela en clave pastoral y las distintas exigencias de lograr una pastoral realmente encarnada en el currículum escolar. Pero lo primero que nos surge es que este es un proyecto que tiene que estar realmente abrazado por todo el conjunto del cuerpo docente, liderado por el equipo de conducción, ¿no? Si no hay un equipo de conducción que realmente involucre y se involucre y vea lo valioso de que la mirada pastoral esté en el currículum, esto se vuelve a veces muy complejo, ¿no? Entre pares, porque los catequistas somos pares del otro docente que estamos en interacción. Y muchas veces hace falta el liderazgo para motivar. Eso por un lado. Por otro lado, en estos años, el cambio de época, ¿no? Que hace que tengamos hoy por hoy un estudiantado muy desilusionado de muchas cosas, con falta de sentido. Entonces, quizás en algún momento se pudo pensar que lengua, matemática eran importantes y catequesis no tanto, tal vez, en algún momento del pasado. Hoy, y lo digo como profesora de lengua y literatura, tampoco se le vuelve demasiado atractiva o importante, ¿no? No es que catequesis tiene que acceder a ese podio de las materias importantes para ser valorada, sino que todos hemos caído y estamos en el mismo barro. Y lo que sí descubrimos como algo que muy de a poquito puede ir motivando a nuestros estudiantes es que ese aprendizaje se vuelva significativo en acciones concretas, en un servicio, en una salida, en una experiencia que los atraviese desde lo humano, ¿no? Quizás hablando de ellos mismos. Yo he logrado que logren escribir mucho más hablando de sus propias inquietudes, que haciendo una monografía sobre Calderón de la Barca. Entonces, en el fondo, lo que yo aprendí como catequista me terminó salvando en ciertas situaciones como profesora de lengua. No sé si soy muy clara. Entonces, hay cierta mirada de lo que Parra plantea, que por supuesto es muy valioso, pero que quedó como desfasado en el tiempo. Se notan estos 30 años que han pasado, porque hoy por hoy tenemos alumnos que no es que le dan un valor magnífico al conocimiento. Tenemos alumnos que te dicen, ya lo tengo en Google, entonces no me sirve, ¿no? Y en cambio, la experiencia que surge en un retiro, en una dinámica, en una actividad misionera, no la tienen en Google. Y ahí viene al rescate muchas veces la pastoral. Bueno, esta era nuestra reflexión. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Claudio, soy del Colegio Dolores Rodríguez Peña de Avellaneda, y lo que estuvimos charlando con la mesa, un poco de estas líneas de acción, pensamos mucho en el rol de los directivos, ¿no? En
en cómo influye la mirada de ellos en propiciar también todas estas líneas de acción. Y algo que yo compartía de la realidad de la escuela es que nosotros no tenemos un coordinador o coordinadora de pastoral, y la dificultad que a veces aparece es que los directivos se tienen que encargar de un montón de cosas propias de la escuela, desde la inspectora, desde el ministerio, desde lo que hay que cumplir, y a veces se les hace muy difícil poder también estar tan empapados de la realidad de los chicos como lo estamos los profes que estamos en el aula todos los días. Entonces, bueno, ¿cómo hacer ese nexo para que los directivos también sean conscientes de esa realidad y cómo poder trabajar en conjunto? Algo que nos pasaba mucho es que entienden que es importante muchas de las propuestas que llevamos o las maneras de trabajar, pero quizá no tenemos los recursos para llevarlo adelante, o no está el tiempo para decir, bueno, nos podemos encargar de esto, que hay 25 cosas que están antes, desde lo administrativo quizás, y que termina siendo como, bueno, está bien, pero encárguense ustedes, ¿no? Y a veces uno también tiene otros trabajos, trabaja en otras escuelas, su familia, su vida, sus cosas, y ahí es cuando a veces las propuestas nos quedan un poco en el aire. También lo que hablábamos era esto de agudizar la creatividad, ¿no? O sea, cómo con lo que tenemos, qué es lo que hacemos. Que es un punto muy importante, y que también referido al acompañamiento, nos parecía que desde el carisma de las distintas escuelas, el acompañamiento existe, por lo menos lo que compartimos en la mesa, como que ese acompañamiento está, el deseo de acompañar tanto a los docentes, acompañar a los chicos en este proceso, existe. Hay que complementarlo con lo otro, que todavía está ahí, veremos, está en camino, pero que creemos que son de las cosas importantes para poder llevar adelante esta línea de acción. Muchas gracias. Claudio. Y hay un interrogante. Claro, el interrogante es cómo hacemos. Claro, es la falta, ¿no? Pero después hay que ver cómo lo hacemos. Muchas gracias. Me parece que estamos hasta ahí con Bárbaro. Bárbaro. Bueno, son muchas puntas distintas. Voy a tratar de responder más o menos a las distintas cosas y a dejarles alguna idea de cómo se puede avanzar. Lo primero que me parece muy importante es algo a lo que se refirieron Matías y Denise, y que es la referencia al tiempo. Justamente las marcas del presente, que podríamos señalar como esta especie de pluralismo desencantado en el que vivimos, es decir, hay muchas ideas acerca de cómo se vive, pero el gran acuerdo es que en realidad no nos gusta nada de lo que hay. Y de las cosas que aparecen en el horizonte como nuevas, o ya las vimos o desconfiamos un poco de que puedan servir. Y entonces tenemos este proceso que señalaban de que los chicos no se entusiasman con ninguna cosa. Con ninguna cosa que no los tenga a ellos como protagonistas. Que no signifique acciones reales sobre el terreno en los que puedan ver que los cambios son posibles gracias a su participación. Y me parece que eso es exactamente el centro, no teórico, sino práctico, de la propuesta que Parra nos señala. Es verdad que se ancla en una teoría que tiene una marca moderna así tremenda, que es la de la Escuela de Frankfurt, pero también es cierto, al que pertenece Habermas, pero también es cierto que lo que nos invita esa propuesta a poner en el centro de la tarea escolar es la transformación social, es decir, los cambios que se puedan visualizar con el trabajo de los chicos fuera de la escuela o dentro de la escuela, dentro de sus vidas, pero fuera del aula tradicional. Y me parece que eso es, yendo al terreno de la formación, aquello que primero debemos reaprender los docentes. ¿Cómo hacer para vincular lo que enseñamos con la vida de estos chicos y con las problemáticas circundantes a la escuela? Esa es la primera gran tarea formativa.
Cuando nosotros empezamos hace 20 y pico de años con esto, el primer obstáculo a vencer fue que los docentes se dieran cuenta de dónde había salido lo que enseñaban. ¿Cuál era el origen histórico de los conceptos, de las teorías que enseñaban? Porque cada una de las cosas que nosotros desarrollamos fueron creadas con algún objetivo. No nacieron de una persona que estaba, como nos solemos ver al señor Newton ahí debajo de un árbol pensando en nada y le cae una manzana en la cabeza. Y entonces de ahí deriva una teoría. No sucede así. La gente está empeñada en resolver problemas y por eso encuentra teorías. Por eso encuentra soluciones para esos problemas. Entonces, encontrar el origen de los conocimientos significa encontrar el para qué de esos conocimientos. Y al encontrar el para qué, nosotros vamos a descubrir a favor de quién y en contra de quién se establecieron las teorías, se establecieron los distintos elementos de cada paradigma científico. Y entonces ahí podemos empezar a decidir si nos parece que es lo que hay que enseñar o no. Si ese es el criterio con el que tenemos que seguir enseñando esos contenidos o no. Ustedes saben que hay teorías que se crearon simplemente para poner un orden en la sociedad en que la gente siguiera trabajando de lo que trabajaba y haciendo lo que trabajaba, haciendo lo que hacía para sostener un orden que la perjudicaba. De hecho, sabemos que la escritura como tal nace con fines de eso, de contabilizar el trabajo que la gente estaba haciendo ahí en Sumeria para construir cosas a favor de quienes iban a usarlos, no de los que estaban trabajando, evidentemente. Así cada cosa que la humanidad ha ido creando nace con un propósito. Y ese propósito es el que hay que tratar de encontrar para decidir si queremos o no enseñar en ese mismo sentido. Es decir, la primera línea de la formación tiene que ver con la crítica de los contenidos que enseñamos, con una mirada crítica sobre esas ciencias. Ese me parece que es el primer empeño formativo. Y correlacionado con eso, el segundo elemento es justamente el de qué tipos de didáctica hay que usar para que esos contenidos se vuelvan significativos por su anclaje en la vida, por su anclaje en las problemáticas de estos barrios que ustedes nombraron, Avellaneda, Mataderos, o de estas ciudades, San Carlos Centro, o perdón, se me escapó. Sí, San Carlos Centro, ¿sí? Me parece que por ahí es que ustedes están invitados a caminar. Lo bueno es que, como se nos señaló ahí al comienzo nomás, hay puntas. Seguro que mucho de lo que hemos venido caminando hasta ahora puede ayudarnos a avanzar, que hay donde apoyarse. Porque no es que todo lo que teníamos en el pasado está todo mal y hay que hacerlo todo de vuelta porque está todo mal. No. Hay muchas cosas que están bien. Hay muchas cosas que son logros y hay que sostener. Solo que se trata de articular, de darle una comunión nueva y sobre todo una dirección consistente. Y en eso el empeño del equipo de conducción es fundamental. No hay posibilidad ni de pastoral educativa ni de cualquier otro proyecto en una escuela que no se pueda sostener al menos durante el tiempo que tarda la escolaridad de un grupo, que son 12 o 13 años. No podemos permitirnos el lujo de estar permanentemente cambiando y los chicos y las chicas ser como conejitos de Indias de todos los experimentos que hacemos. Se trata de ir construyendo una propuesta consistente que dure unos 15 años, el tiempo que tarda estos grupos en crecer. De modo que el proceso de estos chicos se vea acompañado de un modo consistente.
Por último, voy a lo del todos. Siempre aparece esta idea de que si no estamos todos empeñados, esto no va a funcionar. Y es un horizonte, el todos, pero no es nada más que eso, que un punto de fuga. Todos, es muy difícil que todos todo el tiempo estemos convencidos de lo mismo. Lo sabemos, los procesos vitales son muy variables en todos nosotros. Y la pluralidad de lo que vivimos y la precariedad del empleo docente, al que también se refirieron en algún momento, hace que no podamos estar con todo el tiempo, todos de acuerdo. Eso hay que tenerlo en cuenta como parte de la condición de esto. No todo el mundo va a estar de acuerdo. De lo que se trata es de que quienes conducen sí estén de acuerdo y de que haya un grupo suficientemente grande en acuerdo como para que el tono de la escuela sea uno y se note quién desafina. No se trata de eliminar al diferente, se trata de mostrar que hay otras formas de hacerlo, pero la de la escuela es esta. Creo que más o menos me arrimé a todas las cosas que ustedes han dicho, a unas más, a otras menos, sabrán disculpar. En todo caso, sobre lo de la condición docente del empleo que hablaban al final, ese no es tanto un problema para los docentes, es un problema para la patronal. Cómo se ponen las condiciones para que estas cosas sean posibles. Muy bien. Si no hubiera nada más, yo hoy los dejaría aquí porque tengo que seguir con otro compromiso. Pero si hay alguna otra pregunta, podemos tomar unos minutos más. Eh, Creo, antes de que te salude Alberto, creo que un primer ida y vuelta está bastante completo y tenemos también el material que nos propusiste para profundizar, así que vamos a seguir un poquito con esto. Tal vez sería lindo más adelante y tal vez desde Roma poder tener algún otro intercambio con otros ecos que sigan. Ya te quiero comprometer en vivo, nada, eso después lo charlamos, pero agradecerte mucho. Gracias a ustedes. Santi, desde Roma, porque seguramente vivirás allá el concilio de la sinodalidad, así que habrá cosas nuevas, calculo, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, Ojalá que sí. Santiago, muchas gracias por tu presencia, por ser un hermano más entre nosotros. Muchas gracias. Y esta punta de lanza que nos estás tirando, la que estamos viendo, es decir, desde que comenzamos hoy a la mañana, dijimos, algo nuevo están haciendo. ¿A dónde nos llevará el espíritu? Dejémoslo a él que actúe y ponernos a disposición y caminar. Y como lo decías al final, ¿no? A lo mejor no todos lo entiendan, a lo mejor no todos se involucren. La cuestión es avanzar, caminar, ir construyendo juntos. Gracias, Santiago, por disponer de este tiempo para ayudarnos, iluminarnos y tirarnos pistas para seguir continuando en este caminar intercongregacional de defensa. Gracias, Muchas Santi. gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien.